Hola. Eh, Estos días hemos estado hablando de situaciones conflictivas de nuestra escuela pública, hemos estado hablando del salario docente, de la terrible situación que estamos viviendo en Entre Ríos, pero que se repite en otros lugares del país. Hemos estado hablando también de los intentos de destrucción del sistema jubilatorio docente como un derecho que tenemos hace muchos años. Pero en el medio de todo esto surge otro tema que es de crucial importancia para los trabajadores de la educación, pero trataré de explicar que en realidad es también muy terrible para la escuela pública en sí misma, más allá de los trabajadores. Y es el proyecto de declaración de esencialidad de, del trabajo en educación, la esencialidad de el sistema educativo. Em, este es un tema que no es nuevo, que surge con fuerza en el 2000, que resurge con fuerza en el 2024, pero que lo hemos tenido en nuestra historia muchas veces, lo hemos enfrentado muchas veces. Y bueno, hoy la historia nos convoca nuevamente a enfrentarlos a los y las docentes, pero entiendo que también y quizás fundamentalmente al resto de la sociedad. Se ha dicho mucho en estos días que la esencialidad educativa es un intento de coartar el derecho a huelga de los trabajadores de la educación, y esto es así, claramente, pero tiene una implicancia que luego trataré de mostrar. Cuando uno escucha la palabra declarar un servicio esencial al servicio, a la educación, suena lindo. Lo primero que pensamos es, tendremos los presupuestos que nunca tuvimos, se solucionarán los problemas edilicios, la falta de recursos y todo eso. Pero no. Claramente la esencialidad no pasa por ninguna de las necesidades de la escuela pública. La esencialidad pasa solamente por cercenar el derecho a huelga. ¿Y qué implica cercenar el derecho a huelga? Bueno, esto es parte de la discusión que tenemos con los representantes del poder económico, del poder financiero de nuestro país. Eh, Claramente se ha tratado siempre de decir que el problema de la escuela son los paros docentes, em, y, y- y tenemos que decir que no es así. Que en realidad los paros docentes que generan que por ahí se pierdan días de clase, en realidad lo que sostienen es el futuro del sistema educativo. Otra de las grandes mentiras o grandes imposiciones que se quieren dar es decir que el paro docente es decidido y es una culpabilidad de los docentes y las docentes, y esto no es así. El paro docente, que se ha dado mucho en la historia de nuestro sistema educativo, se debe siempre a que las condiciones de la escuela pública en sí misma y los salarios docentes en particular han estado en situaciones dramáticas. El paro docente surge por ese motivo. Si no existiera eso, tampoco existiría el paro docente. Digo, si ha habido muchos paros en la historia, tiene que ver con que hemos estado muy mal en la historia los docentes y la escuela pública. Pero digo, ¿por qué decía al principio que la esencialidad educativa ataca más a la escuela pública que a los docentes en sí? Y bueno, trataré de explicarlo mirando un poquito la historia. No quiero hacer una clase de historia, ni mucho menos, simplemente un repaso. En nuestro país eh, encontramos hitos de la destrucción de la escuela pública ya desde los años de la dictadura. Precisamente
en el año 78, durante la dictadura, en pleno mundial, se produjo la transferencia de las escuelas primarias de la nación a las provincias. Transferencia que implicó que la nación deje de aportar recursos al sistema educativo. Y las provincias se tuvieron que hacer cargo de las escuelas primarias sin recursos. Esto fue con el decreto 21.809 de junio del año 78. Y si hacemos memoria de que nos acordamos del Mundial 78, pero nada más. Pero ese fue uno de los comienzos de la destrucción de la escuela pública. Luego, en la década de los 90, tuvimos la transferencia del resto de las escuelas secundarias que eran nacionales. Hoy quedan muchos nombres de colegio nacional, pero no existen más colegios nacionales. También la nación dejó de invertir en escuelas secundarias. Pero a su vez, en esa década del 90, también se produjo una fuerte tendencia a la privatización. Una privatización que en la Argentina no llegó a concretarse en todo su nivel, pero sí se concretó en países como Chile. En la Argentina ese proceso privatizador, si bien avanzó, se frenó bastante. Y acá es donde aparece la relación con la esencialidad. ¿Quiénes lo frenaron principalmente? Principalmente fue la lucha docente y los paros docentes, que son una forma de lucha. Porque lamentablemente al sistema educativo, que lo debería defender toda la sociedad, porque es un derecho de la sociedad, no siempre sucede. Y los que siempre frenan estos procesos de destrucción de la escuela pública son las luchas docentes. Entonces, y acá recordamos, en la década del 90, en finales de la década del 90, recordamos lo que fue la carpa blanca, aquella carpa de docentes ayunantes de todo el país que duró 1003 días, en la cual estuve varias veces, no como ayunante, pero estuve en esa partecita, en esa parte de la historia, en mis primeras movilizaciones docentes. Esa carpa docente lo que vino a hacer fue, entre otras cosas, a frenar el proceso de destrucción de la escuela pública hacia la privatización. ¿Y por qué aparece hoy de nuevo esta idea de la esencialidad? Porque hoy de nuevo en la Argentina tenemos una fuerte idea de parte del gobierno nacional hacia la privatización. ¿Y cómo lo sabemos a esto? Bueno, hemos oído hablar de lo que son los vouchers educativos esa idea del voucher educativo a lo que tiende es a la privatización del sistema educativo. Entonces tenemos que enfrentar la ley de esencialidad educativa con todas nuestras fuerzas, pero no solo los docentes, sino toda la sociedad. Porque no solo vienen a limitar el derecho a huelga de los docentes, sino que vienen a cercenar la defensa de la escuela pública que han hecho los docentes a lo largo de nuestra historia. Por eso el objetivo principal de la esencialidad educativa es la destrucción de la escuela pública, tal como la conocemos hace más de 100 años en la Argentina. Eso es lo que se podría perder. Entonces tenemos que sostener el poder de lucha de los docentes, que son los que principalmente defienden la escuela pública, a veces con la sociedad que acompaña y algunas veces no. Entonces, si nos limitan el derecho a huelga
además de perder nuestros derechos, de no poder defender nuestros salarios, tampoco podremos defender la escuela pública tal cual como la concebimos y la queremos sostener como derecho para toda la sociedad. Así que bueno, es nuestra obligación, una necesidad de que enfrentemos la esencialidad educativa y que en lo posible lo hagamos en conjunto con el resto de la sociedad, que son los agredidos principalmente.